continuando con el avance de la materia, ahora tenemos que calcular la transformada inversa de f de s, que es igual a f de t, si se sabe o se conoce que la transformada de f de t es igual a f de s. Inciso A, entonces, f de s es igual a 4s menos 3 sobre s menos 2 a la cuarta, y tenemos que realizar alguna operación o artificio matemático para usar la tabla de transformadas de Laplace y obtener un resultado acorde a la tabla. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, voy a restar 4 por menos 2, estoy restando 8 y sumo 8 como artificio matemático para obtener justamente s menos 2, este factor del numerador que sea igual al denominador. Y separando las fracciones, tengo 4 sobre s menos 2 sobre s menos 2 a la cuarta, que se convierte en 4 sobre s menos 2 al cubo, ¿no es cierto? Se cancela el factor del numerador con el denominador. Más 8 menos 3, que es 5, sobre s menos 2 a la cuarta. Esta es la expresión más simple de f de s, y ahora se aplica la transformada inversa de f de s, y usando la tabla de la transformada de Laplace de forma inversa, se obtiene, como yo tengo acá 4, entonces puedo expresar como 2 por 2 factorial dividido entre s menos 2 usando la tabla n más 1, que es 3, ¿no es cierto? Más la transformada de Laplace de 1 sobre s menos 2 a la cuarta se convierte en 4, que es 3 más 1. Necesito entonces, si n es 3, necesito un 3 factorial en el numerador. Como no tengo, se multiplica y se divide por 3 factorial. Por lo tanto, la transformada inversa de 2 por 2 factorial sobre esta expresión es 2 por t al cuadrado por e a la menos 2t, más 5 sobre 3 factorial, que es 5 sextos. La transformada de Laplace de t a la 3 es t al cubo, de s al cubo es t al cubo, por e a la 2 veces t, debido a esta expresión, que el resultado final también se puede expresar como f de t. Para el inciso B nos dicen que f de s es igual a 2s menos 3 sobre s cuadrado más 16. Siempre el denominador tiene que expresarse en forma de factor, como acá, o también acá como s cuadrado más 4 al cuadrado. Voy a separar las fracciones, 2s sobre el s cuadrado más 4 al cuadrado menos 3 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Aplicando la transformada inversa de f de s, se expresa como 2 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado menos 3. Necesito un 4 debido a las fórmulas. Multiplico por 4, divido entre 4 sobre esa misma expresión. Entonces, la transformada inversa de esta expresión es coseno de 4t por 2. La transformada inversa de esta otra expresión es seno de 4t por menos 3 cuartos. Lo mismo ocurre acá en f de s. Si f de s es igual a 4s menos 1 sobre s cuadrado más 8s más 20, mediante mis operaciones auxiliares, se completa a cuadrados. S cuadrado más 8s más 20 se expresa como s cuadrado más 2s por 4 más 16 más 4. Que esto es igual a s más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que también me da en realidad esta expresión. Entonces, como el denominador de f de s ya está en forma de binomio, que es s más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, entonces en el numerador ahora se acomoda para usar la transformada inversa de Laplace. Suponiendo que, como tengo acá 4s menos 1, voy a sumar 16 y resto 16 para obtener s más 4 en el numerador y en el denominador. Como ya tengo acá esta expresión f de s acomodada, entonces, aplicando la transformada inversa de f de s es igual a 4, este término se factoriza, por la transformada inversa de s más 4 sobre s más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, menos 1 menos 16 menos 17. Y como tengo en el numerador s más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, aplicando la transformada inversa del primer teorema inverso, entonces en este caso se necesita multiplicar por 2 y dividir entre 2 para que se convierta esta expresión en seno y esta otra expresión en coseno. Y además, como tengo s menos 4 y se tiene s más 4, se usa el primer teorema de traslación inverso, sabiendo que a es igual a menos 4. Por lo tanto, aplicando la transformada de Laplace acá y acá,
se tiene 4 por Laplace de s más 4 es e a la menos 4t, y Laplace de s más 4 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado es coseno de 2t, menos 17 medios, Laplace de s más 4 es e a la menos 4t, y Laplace de 2 sobre s más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado es seno de 2t, igual a f de t. Si se observa, se están usando las fórmulas que ya les dije que tenemos en el formulario de la transformada de Laplace. Se están usando todas las fórmulas que tenemos como resumen, son 15 fórmulas, ¿no es cierto? Para el inciso D es lo propio, si f de s es 2s al cubo más s menos 4, dividido entre s más s a la cuarta menos 16, en el denominador se debe factorizar la mayor, en realidad, factorizar esta expresión en factores simples, ¿no es cierto? Descomponiendo en fracciones simples, se tiene s menos 2 por s más 2 por s cuadrado más 4. Y en el numerador tenemos esta expresión cúbica, que según resolviendo esta fracción por fracciones parciales, entonces nos queda a sobre s menos 2 más b sobre s más 2 más cs más d sobre s cuadrado más 4. Resolviendo estas fracciones simples por fracciones parciales, se obtiene a igual a 7/16, b 11/16, c igual a 7/8 y d igual a 1/2. Finalmente, como ya se tienen los valores, las incógnitas a, b, c y d, se expresan como f de s es igual a, que es 7/16 sobre s menos 2. Este es el otro valor de b, el valor de c y el valor de d. Finalmente, como ya se tienen estos términos, estas fracciones en las que se puede usar las fórmulas de la transformada inversa de Laplace, entonces vamos a aplicar la transformada inversa de f de s, que es 7/16 de 1 sobre s menos 2, más 11/16, transformada inversa de 1 sobre s menos 2, más 7/8 de s sobre s al cuadrado más 4, más 1/2 de s cuadrado más 4, ¿no es cierto? Como acá yo voy a usar la fórmula de seno, entonces multiplico por 2 debido a este término b y divido entre 2. Finalmente, aplicando su transformada inversa a toda la expresión, el resultado final es 7/16 por e a la 2t más 11/16 por e a la menos 2t más 7/8 de Laplace de esta expresión es coseno de 2t más 1/4. La transformada de esta expresión es seno de 2t.